Y gracias por acompañarnos, gracias por venir a un lugar donde tratamos de pensar las cosas distinto. Últimamente a mí me han dado, pero hasta con el gato, porque no, Israel comete genocidio. No, mira, es que no, la ONU no ha dicho que es genocidio. Eres un amigo de Hamás. No, espérate, no, es que las cosas tienen las palabras tienen significados. Cuando la comisión dedicada al tema de la ONU dijo que era un genocidio, yo dije que era un genocidio, pero las palabras hay que respetarlas. Entonces, la inteligencia artificial no es inteligente. Es inteligente, no, perdón, me dicen, es inteligente. Y yo digo, no, mira, no es inteligente, pero las definiciones que usamos de inteligencia. Bueno, pero si las cambiamos, no, pues si las cambiamos ya, entonces mi motocicleta es inteligente, ¿no? Los videojuegos son juegos, no, son arte. No son arte, mira, no se ajustan a las definiciones de arte. Pues cambiamos las definiciones de arte. No, es que no las puedes cambiar. Es que retorcer el lenguaje por gusto, es decir, no mejora en absolutamente nada la lucha en contra de la barbarie israelí, el que uno le llamara genocidio, cuando las instancias de la ONU que pueden determinar si hay o no un genocidio de acuerdo a la Convención contra el genocidio de 1948, inspirada en el señor que inventó la palabra genocidio, no logras nada, simple y sencillamente te satisface poderlo llamar de cierta manera. Tu disfrute de los videojuegos, tus emociones maravillosas, estas intensísimas que sientes. ¿Por qué quiero a Bach si tengo Super Mario Brothers? Pues mira, tus maravillosas emociones con los videojuegos no van a mejorar, no van a cambiar nada si me convences a mí de que son arte o convences a alguien de que son arte. Al usar la palabra, lo único que estás haciendo es una masturbación intelectual un poco barata, ¿no? Y lo mismo con la inteligencia artificial, aceptas que no es inteligencia, no le tienes que cambiar el nombre, es una herramienta utilísima, tiene limitaciones que no quiere reconocer mucha gente, no quiere reconocer que es solo una herramienta y cosas por el estilo. A mí me extraña muchísimo por qué la gente juega así con las palabras y no quiere pensar las cosas de una manera racional y rigurosa, ¿no? A mí me gustaría, pues, cambias la definición de cuerpo apolíneo, pues entonces yo tengo uno, ¿no? Pero si no cambiamos la definición, pues no lo tengo y ya no pasa absolutamente nada. No va a cambiar la realidad porque cambies las palabras. Y es una alucinación que ha provocado en gran medida el posmodernismo. La idea de que el discurso crea la realidad. Si lo llamas genocidio, va a ser un genocidio. No. Si lo llamas arte, va a ser arte. No. Si lo llamas inteligencia, va a ser inteligencia. No. La realidad no se altera por la palabra. La palabra se altera por la realidad. Eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia en todos los idiomas y en todos los lenguajes. Bueno, así que por eso me han dado hasta con el gato. Si nos apegamos a las definiciones estrictas, entonces se daría la razón a la derecha de que los nazis son socialistas. No, porque no son definiciones estrictas. Precisamente usaron la palabra mal. La definición estricta de socialismo empieza por todos los seres humanos son iguales. La definición del nazismo empieza por hay una raza superior y hay razas inferiores. Hay hombres destinados a liderar y gente destinada a obedecer. Y por eso se pone un Führer y los demás dicen sí señor y Heil Hitler. Es un uso espurio de la palabra socialista, como es un uso espurio el de la palabra inteligencia, arte o genocidio en los casos que hemos mencionado.